Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Vamos a la provincia que merecemos, a la que soñamos, a la que disfrutamos, a esa provincia en la que podés estudiar, trabajar, emprender y quedarte. Quedarte para crecer y proyectar acá, porque en Chubut hacemos futuro. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. 60 años desde que comenzamos a producir válvulas para motor en la Argentina, sinónimo de calidad internacional, para llegar a más de 33 países en 5 continentes. El futuro comienza acá. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Mi invitado de hoy es un periodista deportivo especializado en automovilismo. Comenzó a relatar carreras de Fórmula 1 allá en 1990 y de ahí no paró. Creció hasta transformarse en la voz de la Fórmula 1 para América Latina. Es inconfundible cuando arranca la transmisión su frase característica diciendo: amigos de América, bienvenidos al Gran Premio de... Mi invitado de hoy es Fernando. Gracias por estar. Un gusto, Claudio, muchas gracias. Estoy bien cómodo, ya me puse cómodo en el sofá también, así que bien, muy bien. Fernando, ¿y esa frase la pensaste o te salió por habitualidad? No, esa frase salió sola, ¿no? Porque al principio, en los 90, transmitíamos por un canal de Argentina, sí. Entonces el saludo era otro. Y de repente, a partir del 2002, empezamos a transmitir para 24 países de América o de Latinoamérica, y salió la frase, ¿no? Es decir, amigos de América englobaba un poquito a todos. Claro. El hablar un poquito en neutro lo más que podía, dentro de las limitaciones que tenemos cada uno en sus países. Ese tema como para que todos se sientan más o menos bien con una transmisión. Y bueno, ahí quedó y que se hizo una marca. La verdad que la realidad es que la gente, que es increíble, me manda mensajes y me dice: quiero escuchar el Amigo de América el domingo. Bueno, sí, siempre, la forma de saludar. Exactamente, ya es un sello propio que se va logrando. Se dio así. ¿Cuántos premios transmitidos? Mira, llevo cubiertos en Las Vegas el año pasado, la anteúltima carrera del año pasado fue mi carrera 750 de Fórmula 1. Así que ahora irán 760, 762 por ahí. No llevo mucho la cuenta, pero siempre hay alguien que se encarga de recordarme, vas por tal es tal número. Bueno, en realidad no son todas transmitidas en los circuitos, debo tener 250, y transmitidas por televisión y todo, de esas 750 tendré 500 o más, 500, 550, porque las coberturas fueron por otros programas que yo tenía en la época que yo no transmitía. Arranqué bastante joven, ¿no? Muy chico. Mi primera carrera, increíblemente, yo lo digo y parece que es de la época de las cavernas, mi primera carrera afuera fue el Gran Premio de Brasil, que ganó Reutemann
En 1977. 1977. Desde ahí para radio, ¿no? Ahí transmitía, estaba con Carlos Legnani, Carlitos en Leñani. Campeones, y bueno, fuimos con todo el equipo, él con su familia, todo, así que esa fue una carrera inolvidable. Bien, y eso, ahí te ofrecieron transmitir esa carrera. Sí, para ahí radio. fue todo el equipo, yo era parte Sí. del equipo, ¿no? Ok. El que relataba era Carlos, es decir, y éramos varios periodistas que hacíamos distintos lugares de cobertura y todo eso, pero fue... ¿Y aprendiste en la escuela de periodismo a relatar? ¿Te enseñaron o vos por tu propio...? No, la escuela, yo hice, en la época que yo estudié no había universidad de periodismo, ¿no? Es decir, era el círculo de periodistas deportivos. Exactamente. Aprendí bastante, pero relato no, es más, el relato comenzó recién cerca de los 90, cuando empecé con la Fórmula 3 sudamericana, casi llegué sin querer, obligado, porque yo hacía la prensa de Fórmula 3, y bueno, después nos pidieron que hiciéramos con un socio, con Felipe Magoff, Sí. toda la parte de desarrollo, organización, producción de la categoría. Después arreglamos con un canal, empezamos a transmitir y así se dio. Y después en el 91 tuvimos por primera vez los derechos de la Fórmula 1 y de ahí para acá es historia. Es historia. ¿Te apasiona más la Fórmula 1 o porque la vida te fue llevando para esa categoría del automovilismo, o lo que era en su momento el automovilismo acá en Argentina, el turismo nacional, que eran... No, acá hice mucho automovilismo, hicimos muchas cosas, no solamente transmisión, organizar carreras, organizar campeonatos, es decir, nos embarrábamos a la noche para colocar la cartelería que quede bien con el tiro de cámara, es decir, lo que hace mucha gente... emprendedores de eso. Emprendedores, sí, pero la Fórmula 1 siempre fue mi pasión. Ajá. Desde aquella época de Reutemann, te digo, por eso empecé bien, ¿no? Con una carrera que ganó Reutemann, y ahí ya me di cuenta, después ya empecé a viajar, fui a Holanda, Italia, a transmitir carreras, y ahí ya me di cuenta que nunca me iba a bajar de la Fórmula 1 mientras pudiera, ¿no? ¿Y la pasión por los fierros te la inculcó tu papá, digamos, o no? No, eso es lo que mucha gente... Hay mucha gente que me pregunta, ¿corriste? ¿Llegaste a esto? Yo llegué a esto por el periodismo. A mí me gustaba el periodismo. Me gustaban los autos y me gustaba el fútbol. Cuando fui a la Escuela de Periodismo Deportivo del Círculo, de los 42 que éramos en la clase en el primer año, solo 2... Te iba a decir vos el único. No, 2. Ernesto Testa, un amigo que sigue siendo amigo mío hoy después de muchísimos años y que era periodista, después se puso una agencia de publicidad. Ernesto y yo, los únicos, todos los demás eran fútbol. 40 fútbol, claro. Y habrán sido 38 fútbol y un par de deportes de los que dice la gente extraños, raros. Claro. Que no son extraños, son otros deportes que no tienen Obviamente tanta convocatoria. Pero automovilismo éramos nosotros, y la verdad que a mí me gustaba mucho el automovilismo, pero no para correr. Nunca fui un piloto frustrado, jamás se me ocurrió, ni tengo ganas nunca tuve ganas de correr. Me invitaron a subirme a esos autos de 2 plazas de Fórmula 1, y la verdad que como no manejaba yo, dije, no, yo prefiero verlo de afuera, estoy bien así que no, un caso medio raro, ¿no? Porque la mayoría es porque querían correr y no pudieron. Bien. Ha cambiado la Fórmula 1. Muchísimo. ¿Qué le dejó Bernie Ecclestone a la Fórmula 1? Después vende los derechos, tengo entendido, lo compra este grupo americano, ¿es? Sí, Liberty Media. Y ellos dicen, como todo americano, esto tiene que ser un show. Vamos a hacer el show. Y, yo creo que hubo tres etapas, una previa a Bernie Ecclestone, donde los equipos eran pobres, los jefes de equipo eran pobres, los pilotos no ganaban suficiente plata. La mayoría de los pilotos de la época de Reutemann, como Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi y muchos más, Ronnie Peterson, se iban a correr carreras de Fórmula 2 para facturar y para ganar un poco más de plata, hasta que llegó Bernie. Bernie llegó en el año 72, estuvo 45 años hasta el 2017, y la curva de crecimiento de la Fórmula 1 fue impresionante, pero en un momento cuando el mundo cambió bastante en las últimas décadas, y sobre todo en la última década, la frase de cabecera de Bernie, que yo la recuerdo siempre y me asombraba por lo mala que era la frase, ¿no? Porque él decía, no me interesan los jóvenes, me interesa la gente de 70 años con mucho dinero. Esa era la frase de Bernie. No te permitía grabar nada en los circuitos, te quitaban la credencial, los pilotos no podían enviar, subir a sus redes, nada absolutamente. Estaba todo cerrado. Cuando Bernie vendió en el 2017, ya llevamos ahora 7 años de Liberty Media,
esto dio un vuelco fundamental, radical. Fue del día a la noche o de la noche al día. Liberty abrió las redes, todo el mundo graba, todo el mundo filma. Fórmula 1 con sus sitios oficiales llena las redes de videos y de cosas interesantes. Entonces explotó. A la vez vino una serie en un canal de streaming muy famosa. Netflix, ¿no? Sí, Netflix, que atrajo millones de jóvenes, chicos y chicas que no tenían ni idea de si las ruedas eran ovaladas y todo. Se engancharon. Vino un campeonato espectacular en 2021, una gran pelea entre Verstappen y Lewis Hamilton. Y todo eso hizo que explotara y así está hoy. Hoy, fines de semana, de más de 400.000 personas en los circuitos, es común, ¿no? Sí. Y el estallido que ha tenido también en niveles de audiencia. En los medios, en todo. En las carreras. Sí. Mis hijos, que son jóvenes, también se engancharon con la Fórmula 1 y ven todas las carreras de Fórmula 1. Sí, yo lo tengo. Mi hijo sí, Enrico estuvo siempre también con el periodismo, pero mi hija, que no sabía nada de autos, ni de Fórmula 1, ni nada, se enganchó. Ahora me maneja algunas de las redes que a mí no me gustan. Algunas las hago yo y otras me las hace ella, ¿no? Hay que ir ayornándose. Sí, totalmente. ¿Tenés un canal de streaming ahora también? No, lo hacemos. Hice un ciclo hace los últimos años que le pusimos 7 décadas de pasión, porque eran las 7 décadas de la Fórmula 1, donde hablábamos de los campeones, de las grandes carreras, de los circuitos, de hechos curiosos. Invité varios periodistas que me fueron acompañando en distintos programas. Fue un ciclo que se le ocurrió a mi hija. Mirá vos. La idea de mi hija después de meterse en la Fórmula 1, ¿no? Llegó un día y me dice, papá, tenés que hacer tal y tal cosa. Y yo, que no había pensado nunca en hacer una cosa así de streaming, me encontré así, en un estudio, haciendo cosas que no pensaba, pero que me gustaban, ¿no? Qué bueno. ¿Te habrá pedido los derechos o no? No, eso no. Pero bueno, está ahí. En cualquier momento me los pide. Bien. En 9 Diario, el noticiero en el cual yo trabajo también hace muchísimos años, cambió de nombre ahora, pero en su momento, Quique Moltoni hizo en su momento una nota que me quedó grabada en la memoria y tiene que ver el encuentro en el Hotel Sheraton de Retiro de Fangio y Ayrton Senna. Yo, con el respeto que veía que Senna lo trataba y el cariño y el afecto, pero el respeto hacia Fangio fue una cosa increíble. Como vos también estuviste muy cerca de esa Te voy a contar una cosa. Esa cena la armamos nosotros, Felipe y yo, a pedido de Elena, la secretaria de Ayrton Senna, que venía de ganar su tricampeonato. Nos pidió si lo podíamos ir a buscar a Ezeiza y si le podíamos hacer una cena con Fangio. Entonces, yo lo llamé a Fangio, le dije, don Juan, ¿cómo está? Yo, respeto absoluto, obviamente, ¿no? Claro. Soy Fernando Tornello, viene Ayrton Senna. Sí, mi hijo, así muy como hablaba Fangio, pásemelo cuando llegue, ok, don Juan viene mañana, todo, ok, listo. Al otro día llegó Senna, lo fuimos a buscar con un remis del hotel y fuimos con Felipe, el chofer, que no sabía quién llevaba en su auto, estoy seguro de eso, y lo llevamos al Hotel Sheraton, se alojó ahí. Y nosotros con Felipe dijimos, le organizamos la cena y dijimos, ¿qué hacemos? Nos vamos a dejar solo por ética. Los dos se iban a juntar, todos. Nos fuimos y yo, cuando estaba a la noche, lo veía a Quique Moltoni en 9 Diario haciéndole la nota a Fangio y Senna, y yo, como periodista, me quería matar porque decía, no puede ser, no hicimos nada hicieron todo y no pudiste hicimos hacer todo, la nota. armamos todo eso y claro. En ese trayecto del aeropuerto de Ezeiza hasta el hotel, yo lo llamo a Fangio otra vez, le digo, estamos con Ayrton Senna, le paso el teléfono, un teléfono de esos grandes del año 91. El ladrillo, como le decían. Zapatófono, así, de esos grandes. Y Senna le dijo una frase que yo la conté muchas veces, pero es la frase más increíble que yo escuché, porque además era una frase donde estaban hablando los dos pilotos más grandes de la historia de la Fórmula 1, entre ellos. Y teníamos pocos testigos. Un chofer que no sabía quién era el que venía atrás, Felipe y yo. Que estaban hablando, pero era la primera vez que hablaban también, ¿o no? No, alguna vez habían cruzado algo, pero Ayrton tomó el teléfono y le dijo, Don Juan, tudo bem, le dijo así, ¿no? Hice todo como usted me dijo. Se lo dijo en portugués, y la verdad que era una frase de compromiso, porque en realidad Fangio no le había dicho cómo correr, pero Ayrton lo admiraba tanto, que era como un maestro, ¿no? Es decir, alguien que estaba en un pedestal arriba y era una forma de ofrendarle ese tercer título, diciéndole, hice todo como usted me dijo, maestro, una cosa así. ¿Cómo lo definís a Ayrton Senna? ¿Era como ese tipo que hacía todo fácil cuando las cosas estaban difíciles? ¿Era un Messi con la pelota para definirlo? Es esa gente que tiene un talento especial, que está tocado por la varita,
que nació con ese talento. Y Ayrton es como Messi, que uno parece que pudiera hacer lo que hace Messi. Uno dice, agarro la pelota y la hago. Bueno, nada, nosotros no podemos ni hacer arrancar en un auto de Fórmula 1 con todo el procedimiento que lleva. Y Ayrton, en una época donde no había tanta tecnología, había que manejar, tenía la caja que tenemos todavía en muchos autos, la caja en H, él la manejaba con una mano el volante, con la otra en la caja, y era el mejor, lejos era el mejor, ¿no? Porque en la lluvia no lo ganaba nadie. Tenía una voracidad competitiva impresionante, que es la que tiene, por ejemplo, Verstappen ahora, que todos, o una parte lo critica por las actitudes que tiene, pero bueno, Senna era así, Schumacher era de esa manera, Hamilton al principio también era de esa manera, pero lo de Ayrton es arriba con Fangio los dos, ¿no? ¿A cuánto corría Fangio, por decir, en aquella época se corría en Fórmula 1 y a cuánto se corre hoy? Los autos de la época de Fangio eran muy rápidos, tenían motores muy grandes y no tenían nada, tenían ruedas finitas, que no tenían tanta resistencia al avance, no tenían mucha aerodinámica, nada de aerodinámica, no tenían alas, no tenían nada, era un tubo donde iba sentado el piloto, pero los motores eran potentes, llegaban a casi 300 kilómetros por hora. Para la época era mucho porque ese material era un rezago que había quedado de la guerra, ¿no? Prácticamente. No había como ahora una tecnología de fibra de carbono, de elementos para defender al piloto, nada de eso. Y tendría que, si tuvieras que hacer una modificación en la Fórmula 1, decir, bueno, que prevalezca el piloto antes que la tecnología, las limitaciones, el presupuesto de los equipos. Para mejorarlo, para hacerlo más... Para mejorarlo, sí. Han hecho muchas cosas. Yo lo que haría es elegir circuitos más divertidos, más competitivos, que la gente vea un manejo, porque ahora lo que pasó es esto. Tenemos una serie de circuitos clásicos, ¿no? Sí. Spa, Silverstone, Monza, Mónaco, Suzuka, que son los mejores circuitos, pero son angostos, no tienen tan buenas instalaciones ni nada. Llegaron los árabes, por ejemplo, de Medio Oriente, hicieron Abu Dhabi fenomenal, Bahrein, Qatar, tienen un montón de carreras, Arabia Saudita, pero no son circuitos muy atractivos. Son circuitos donde puede haber show, donde hay enormes facilidades para trabajar, para permanecer todo el fin de semana, pero los circuitos atractivos son los antiguos europeos y algunos americanos, como Interlagos, por ejemplo, que tiene ese nivel de circuito competitivo de los europeos. Así que yo lo que haría es menos callejeros, por ejemplo, que ahora hay 8 en el campeonato, y más circuitos tradicionales, ¿no? Atractivos para el espectáculo. Schumacher, ¿qué impresión dejó en vos? Schumacher, otro talento enorme, un piloto que aburrió de ganar, ¿no? Porque cuando con la Ferrari doblaba primero ya se sabía que ganaba Schumacher. Pero bueno, estos ciclos vinieron a partir del nuevo milenio, ¿no? Porque arrancó Ferrari con un ciclo de 5 años con victorias de Schumacher, después vino Alonso 2 años, después hubo 3 campeonatos competitivos y después llegó Red Bull con Sebastián Vettel, 4 títulos seguidos. Inmediatamente llegó Hamilton con Mercedes, ganaron 7 títulos consecutivos, de los cuales Hamilton ganó 6 y Nico Rosberg ganó 1. Entonces se está dando esta clase de ciclos. ¿Por qué? Por la tecnología, porque hay un ingeniero, por ejemplo, Adrian Newey, el que hizo estos últimos años de Red Bull espectaculares con Max Verstappen, encuentra las soluciones mejor que otro y, bueno, gana más frecuentemente un piloto. Este año van 5 pilotos ganando ya. Claro. ¿Pero qué pasó? Hay 4 que ganaron una carrera cada uno y Verstappen que ganó 7. Entonces, son 5 que ganaron, pero Verstappen está cortado en el campeonato, ¿no? Claro, con una diferencia descomunal ahí. ¿Y de Lola Reutemann? Y Carlos tuvo mala suerte en su momento, en el equipo que estaba, en donde por ahí no tuvo el apoyo. Yo creo que lo trataron mal en Williams. Ajá. Sí, yo creo que lo trataron mal. Es decir, Williams, un equipo muy, no quiero decir soberbio porque no es la palabra, ¿no? Pero esos equipos donde a uno le hacen sentir que el equipo es una cosa y que los pilotos son otra. De hecho, Williams ganó 7 campeonatos mundiales de pilotos con 7 pilotos diferentes. Nunca aceptó que un piloto repita un campeonato con Williams. Lo importante era el auto para ellos. Entonces, con Reutemann, aquella desobediencia en el Gran Premio de Brasil de principios de año del 81, se le hicieron pagar a lo largo del año. Reutemann no lo dijo nunca porque era un caballero, nunca lo iba a decir, y así lo recibían bien también en la Fórmula 1 cuando iba, ¿no? Con admiración. Pero me parece que lo trataron mal, que de alguna manera le hicieron perder el campeonato. Él también cometió algún par de errores que ayudaron, pero él a Piquet le ganaba
muy cómodo ese año el campeonato hasta mitad. En la mitad del campeonato hubo un cambio de gomas. Reutemann había desarrollado unas gomas francesas Michelin. Eccleston se lo compró las Michelin o le pagó a Williams para que use las que usaba Eccleston, las Goodyear. Entonces, bueno, ahí Reutemann vino en picada en la segunda parte, que la primera había sumado muchísimos más puntos que Piquet, en la segunda muchos menos. Muchos menos. Si tuvieras que hacer el Gran Premio en Argentina, que volviera ¿dónde lo harías? En el Autódromo de Buenos Aires. ¿No en otro lugar? No, en otro lugar. No. Con la modernización que necesitaría. En eso, mira, los últimos grandes premios los organizamos nosotros con Felipe, con Marcos y Federico Gastaldi, cosa que no volvería a hacer nunca en mi vida, jamás, así que lo haga otro si viene. Yo voy a Eso fue entre el 90 y el... Eso fue 95 al 98. 95 la segunda 98. parte de los 90. Pero lo haría en el Autódromo de Buenos Aires porque el circuito, con las remodelaciones que hay que hacerle, queda un circuito internacional y además la ciudad ofrece hotelería, aeropuertos y un montón de cosas que la Fórmula 1 necesita. Viajan muchísima gente, viajan 5.000 personas a cada carrera de Fórmula 1, de ellos, de organización, de equipos, de periodistas. Entonces, es una movida que no puede ir a cualquier lado, ¿no? ¿Modificarías el calendario, es decir, a nivel global, decir, arrancamos por Asia, seguimos por Europa, América, o el calendario, o hay muchas carreras en un año? Hay muchas carreras, yo haría menos carreras. Yo creo que el tope de carreras sería entre 18 y 20. En la época de Lola eran 14 carreras, ahora tenemos 24, ¿no? Es decir, pero en la Fórmula 1 están satisfechos con esto, porque el negocio está funcionando. Además, hay una reacción del público siempre favorable, ¿no? Están todos los circuitos llenos. Entonces es como que la demanda hace que cada vez haya más carreras. Después, con el tema de las fechas, yo creo que está bien armado el calendario. Están las fechas, a principio de año se corre en Asia. Sí. A Europa se va a partir de abril, mayo, cuando empieza a hacer un poco de calor, porque si no, no se podría correr. Después viene en América, cuando ya hace frío en Europa. Yo creo que está bastante bien armado, lo que pasa es que me parece que hay un exceso de carreras. Y eso perjudica a los pilotos, pero el negocio lo impone, digamos. Y el negocio lo impone, el negocio funciona bien. Por otra parte, como te decía, la verdad que cuando uno ve la reacción del público se justifica que haya muchas carreras porque el público está ávido, ¿no? Y en muchos países, antes no había tantos países que querían realizar carreras de Fórmula 1. Ahora hay una demanda, hay países en espera, varios. Sudáfrica, están por hacer una cuarta carrera en Estados Unidos, en Chicago. Hay algunos circuitos de Europa que quieren carrera y no se puede hacer. Se habló en Colombia. Bueno, hay muchos dando vuelta queriendo entrar a la Fórmula 1. ¿Te gusta, en lo que era como piloto, ¿no? Jack Stewart? Jackie Stewart fue mi primer ídolo. Cuando yo era muy jovencito, yo trabajaba en una concesionaria de autos y cuando llegaba los lunes no me preguntaban del fútbol ni de nada, no me decían cómo salió Jackie Stewart, porque yo era fanático ya en esa época, tenía 16, 17 años en esa época. Pero sí, me gustaba mucho. Y ¿Qué te gustaba de él? Bueno, me gustaba primero el estilo, era un tipo ganador, ¿no? Es decir, me gustaba el auto también. Yo me acuerdo que mi mamá me ayudó a comprar un Fiat 600 en aquella época, años 70 y poco, y yo le puse 2 calcomanías del auspiciante que tenía el Tyrrell, y yo me sentía, bueno, Jackie Stewart en Buenos Aires con un Fiat 600, así que imagínate cómo venía en esa época ya. Y el Tyrrell fue el que tuvo en su momento 2 ruedas El Tyrrell en 4 ruedas adelante. Claro, tenía 6 ruedas, ¿no? 6 4 adelante y 2 atrás. Eso fue después de Stewart. Eso llegó, Stewart corrió hasta el 73 y eso pasó en el 76 y 77 y después no siguió ese auto porque tenía un problema, que era que se calentaban mucho las gomas de adelante. Para eso había que hacer un desarrollo y el proveedor de neumáticos de esa época, como era el único equipo que tenía esas ruedas, no le fabricaba ruedas ni le hacía el desarrollo ni nada porque era costoso y no le convenía, así que después archivaron el proyecto y volvieron a lo convencional, 4 ruedas. ¿Y te gusta el automovilismo argentino, por ejemplo? Sí, ahora no tanto. Me gustaba, en una época me gustaba, organizamos muchas carreras, muchos campeonatos. Después no me gustó tanto y lo fui dejando, ¿no? Así me fui quedando con la Fórmula 1. ¿Y te gustaba alguno de los pilotos de los clásicos? Mira, mi ídolo de chico Copelo. Era Néstor García Veiga. Para mí, Néstor García. Para mí García Veiga era el mejor piloto. Y después hubo muchísimos pilotos. Bueno, Argentina es una fábrica de talentos.
Y hoy hay un montón de pilotos. Es una fábrica de talentos, así como en el fútbol salen chicos que juegan muy bien y se lucen y van a los equipos internacionales. En Argentina el automovilismo es muy caro, no es como el fútbol. Pero el automovilismo necesitas auto, equipo, cientos de miles de euros por año para bancar las categorías menores. Entonces no hay tanto éxodo, pero así todo hay talentos enormes. Hace poco murió el Flaco Traverso. ¿Qué recuerdo tenés de él? El Flaco era un piloto que le gustaba mucho a la gente por su forma de ser, ¿no? Es decir, yo no era tan fanático de Traverso, te soy honesto, honestamente no era tan fanático. Me gustaba, obviamente, he transmitido carreras históricas de él cuando estaba con Héctor Acosta en Canal 7 en la década del 80, que ahí aprendí muchísimo con Héctor. Transmití muchas carreras, pero había algunas cosas de la personalidad que no congeniaba. Bien. ¿Qué legado querés dejar como Fernando Tornello en la Fórmula 1 y en esta actividad y en este trabajo? Es difícil decirle a los chicos algo, ¿no? Porque no todos tienen la suerte que yo tuve. Es decir, lo que yo soñaba no llegaba tan lejos como lo que pude llegar, no por bueno ni nada, simplemente por cómo se dieron las cosas, ¿no? Es decir, de estar en la Fórmula 1 tantos años, de conocer prácticamente todos los circuitos del mundo, 50 países o más por la Fórmula 1 siempre, hacer lo que me gustó, eso es la clave, ¿no? Es decir, hice lo que me gustó toda mi vida, prácticamente, desde los 23 años para acá, hice siempre lo que me gustó. Y bueno, espero salir como Eccleston, con 90 años de la Fórmula 1, que me saquen en una silla. Que haya muchos años más por ese inicio de transmisión. Y Amigos de América. Amigos de América, ese que le gusta tanto. ¿Lo podés decir o no? Sí, Amigos de América, muchas gracias por esto, Claudio. La verdad que muy amable. Yo también te sigo de hace muchísimos años. Es decir, a mí me gustaron siempre. Yo soy un periodista que me consideré siempre un periodista serio. Me costó abrirme un poco, ¿no? Y me gustaba la información seria, que era la base del periodismo que nos enseñaban, ¿no? Es decir, entonces yo tengo una línea de periodistas que son los que me gustaron siempre. Bueno, un placer, ¿eh? Igualmente. Y hasta cualquier momento. Gracias, Fernando. Un placer que hayas estado acá. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Te espero en la oscuridad fue un poco un guiño. Fue un poco ese deseo de seguir con ciertos códigos, de volver a poner una muñeca que está en principio en escena y nosotros la hacemos desaparecer.